Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Para esta mañana vamos a estar de regreso en Juan 17, pero antes de que vayan a Juan 17, los invito a abrir sus Biblias en Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16. Hoy es el servicio de comunión, por lo que estaremos preparando nuestros corazones para participar en la mesa del Señor, que siempre es un momento especial. Pero para hacer eso necesitamos mucha preparación, necesitamos meditar en la verdad. Y hoy vamos a estar hablando nuevamente acerca de la santificación en Juan 17. La santidad, estar apartado, un pueblo apartado que debemos ser. Pero antes de hacerlo, quiero que entiendan y echen un vistazo a Ezequiel para recordar que la oración que Jesús está haciendo nosotros y por los discípulos para que seamos santificados, para que seamos santos, no es una nueva oración que oroció, siempre ha estado en el corazón de Dios para su pueblo. Y quiero que se imaginen algo por un momento para apreciar cuánto le importa a Dios la santidad en tu vida y en mi vida. Imagínese en un tiempo en el que usted es la nación de Israel y se encuentra en el año 586 a.C. y acaban de ser conquistados por una nación malvada, los babilonios. La razón por la que fuiste conquistado no fue por estrategias políticas de todo el mundo, no fue porque hubiera una crisis mundial, no fue porque había un ataque terrorista o la liberación de un virus. La razón por la que fuiste conquistado, la razón por que la nación de Israel fue conquistada es porque Dios los salvó desde Egipto y los comisionó para ser su pueblo. Debían ser una sola cosa, un grupo especial de personas delegadas y llamadas a ser santas, y no lo estabas. La nación de Israel, para el tiempo que llegas al 586 de Cristo, cuando Ezequiel viene a hablar con ellos son esclavos de un grupo malvado de personas llamados los babilonios, y eso hay una razón para ello. No vivían a la luz del llamamiento de Dios para lo que fueron apartados, consagrados, ser santos. De hecho, en contraste, la nación de Israel se había prostituido. Habían renunciado a su primer amor que debía ser para Dios por amores menores como el mundo. Y note lo que Ezequiel dice aquí a la nación de Israel. Ezequiel 16, verso 30. Note, qué débil es tu corazón, declara el Señor Dios, cuando haces todas estas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada. Cuando edificaste tu santuario en toda cabecera de camino y te hiciste tu lugar alto en cada plaza, al despreciar la paga no eras como la ramera, mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las rameras le dan regalos, por tú dabas regalos a tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tu prostitución. En tu prostitución eras distinta de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar. Tú dabas la paga, pero a ti ninguno te daba la paga. Eras distinta. Por tanto, ramera, 35, oye la palabra del Señor. Si continúa leyendo por los 20 capítulos, es doloroso. Verso tras verso, página tras página, Dios diciéndole a la nación de Israel: yo los llamé para ser santos y escogiste el mundo. Yo los llamé para estar apartados. Sí, y vienes junto y colaboraste para adorar a dioses extranjeros. Te llamé para vivir una vida recta y justa y obedecerme. Y en lugar de eso, has decidido dar tus pasiones al mundo. Te llamé a no ser ordinario, sino ser distinta. Te llamé para ser un pueblo que el mundo te vea a ti y diga: ese es el pueblo de Dios. Y tú simplemente viviste como ellos, como el mundo. Ahora así que estás bajo mi juicio, ahora estás bajo mi ira. Y durante 20 capítulos, hasta llegar a Ezequiel 36, Dios no se arrepiente. Pero luego capítulo 36, vamos allá. Capítulo 36. Y honestamente, cuando estaba estudiando esto nuevamente, no podía evitar de sonreír.
Porque Dios es tan misericordioso, amados. Incluso cuando su gente le falló innumerables veces, renueva sus votos y sus compromisos con su pueblo. Y lo fascinante es que Yahweh, Dios del Antiguo Testamento, incluso cuando su pueblo había estado absolutamente en rebelión contra él, él renueva su llamado a ellos, él renueva su relación con ellos. ¿Y sabes cuál es la característica central de la renovación con ellos? Su santidad. La característica central es su santificación. Dios dice, voy a renovar contigo y voy a reavivar mi relación contigo, pero no debe estar separada de mi estándar. Yo defino nuestra relación, yo defino nuestra unión, yo defino cómo llegas a mí. Y es para venir a mí con un nuevo corazón limpio y una apreciación de mi santidad donde tú fuiste descuidado, donde no la apreciaste, no apartaste tu vida del pecado y consagraste tu vida hacia mí. Mire, Ezequiel 36, véalo, verso 22. Note el énfasis de la santidad aquí, de la santificación. Por cierto, estoy usando esos términos de santidad y santificación intercambiándolos porque es la misma palabra en griego y en hebreo. Holiness y santificación son de la misma tipo de palabra. Así que se traducen diferente dependiendo del sentido de la traducción. Nótelo 22. Por lo tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. No es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo, por mi santo nombre. Nombre santificado, mi nombre debe ser revelado. Ustedes abandonaron mi nombre, pero voy a actuar y voy a darles otra oportunidad para hacer lo que yo quería que fuesen. Un pueblo apartado santo. Lo que has profanado en la nación donde fuiste, voy a vindicarlo, desde la santidad de mi nombre, por lo que ha sido profanado por las naciones, que tú lo has profanado en medio de ellos. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de esas naciones. Amados, Dios ama la santidad y Él separa a una gente para ser santa para que Él pueda mostrarle a las naciones que hay una manera de vivir que es diferente de la que tú vives. No es autoadoración, no es autogloria, no es autoexaltación. Hay una manera de vivir que es para mí. Así que todas las naciones se maravillan y dicen, ¿qué es esa gente que vive para Dios y no para sí mismos? Dice, yo voy a hacer que suceda eso de nuevo en el futuro. Tú me abandonaste una vez, pero vuelvo otra vez. Verso 24. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Esto es profético para la nación de Israel, pero es ilustrativo de lo que sucede en nuestros corazones en nuestra conversión. Nota el 25. Entonces los haré agua limpia y los bañaré, los haré limpios, posicionalmente santos, y los haré limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y ve el 27, y pondré mi espíritu en ustedes y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Amados, lo que usted está viendo allí en este texto es el corazón de Dios puesto en una soja para su pueblo. Su plan de Dios siempre ha sido santidad. Cuando la gente abandona su unidad, Él reviva su relación y fundamentalmente en la santidad. Y aquí le está diciendo que cuando nos salva, Él va a limpiar nuestro corazón y se va a hacer los santos y luego nos inclinará a ser personas justas, apartadas, reverentes para Él. Ahora, nosotros tenemos un problema a menudo, ¿verdad? Y nuestro problema son que un par de veces cuando vemos este llamado, vamos a Juan 17 ahora. Vamos a regresar a Juan 17. Tenemos un problema, amados, porque el mismo corazón que estaba en Dios allí, en Ezequiel, 16:36, después está en el corazón del Señor Jesús en Juan 17. Ponga sus ojos allí. Tenemos un problema cuando venimos aquí, nótelo. Juan 17:17. Santifícalos o hazlos santos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que luchamos, ¿no es verdad? Es difícil, es complicado. Es un desafío para nosotros como pueblo ser apartados. Es incluso después de la conversión que Dios nos salva y nos rescata y nos muestra su maravillosa gracia y entramos en la nueva vida en Él.
Por fe creemos en el Hijo prometido Jesucristo, estamos siendo convertidos, creemos en la resurrección, creemos que somos nuevos y entramos en nuestra nueva vida y nos encontramos de inmediatamente con la tensión. Es difícil ser quien soy llamado a ser, santo. Es difícil, es un desafío para vivir una vida apartada. Tengo deseos y pasiones y tengo todo este tipo de viejos hábitos y viejas maneras de pensar y tengo este equipaje que he traído de mi pasado y de repente me estoy encontrando conmigo mismo. Soy la mayor amenaza para mi santidad. Cuando yo estaba en el seminario pensando eso al final de mi carrera de seminario, yo lo he llamado carrera porque me tomó 8 años en una obra una carrera que tomaba 4 años, así que fue una carrera, no sé si fue 8 exactamente, pero parecían 8. Pero cuando estaba en el seminario al final me dijeron, ¿podrías darnos tu testimonio de cómo has aprendido a pensar sobre el ministerio durante el seminario? ¿Podrías compartir con nosotros lo que has aprendido? Y me dijo, ¿podrías venir y hablar con los futuros estudiantes? Y yo era el tipo que mandaba hablar con los estudiantes para reclutarlos. Y le dijo, ¿podrías ir y decirles lo que piensas que pueden aprender en el seminario? ¿Por qué deberían ir al seminario de expositores? Y yo le dije, ok, está bien. Eso es una respuesta fácil. Dice, podrían decirlo, la única verdad que aprendiste a través de estudiar la doctrina de Dios, la doctrina de la santidad, la santificación, el estudio de 96 horas de crédito de toda esta gran teología, griego, hebreo, hermenéutica, homilética, ministerio pastoral y misiones, y nadar en esas doctrinas de la Escritura durante todos estos años. ¿Qué aprendiste? Le dije, eso es muy fácil. Cuando salga del ministerio pastoral, la gran amenaza para el ministerio soy yo. Eso es lo que aprendí. Aprendí que todo lo que Dios llama a un ministro y a su vida santa que Él está llamado a hacer y la gente que Él debe liderar en santidad y santificación, la mayor amenaza para mi ministerio es que yo no sea lo que Dios me llama a hacer. Sabía que era un reto semana tras semana estudiando las Escrituras y me encontraba con más realidades donde necesitaba crecer. Así que tenemos un desafío, amados. Aquí llegamos a la oración de nuestro Señor Jesús y miramos a la Escritura y nos damos cuenta que estamos llamados a hacer algo en lo que fallamos. Y ese es un desafío. Y creo que hay otros desafíos que probablemente son pronunciados menos en la iglesia, pero son reales. A veces también luchamos porque se nos ofrecen estos puntos de vista falsos de la santificación. Se nos ofrecen estos puntos falsos de la santidad. Pareciera que la día de la iglesia quiera domesticar a Dios. Ponga una cadena y puedas ser manso y comprensible y probablemente de ninguna manera que sea pronunciado eso de la doctrina de la santidad. No queremos presentar a Dios como santo y trascendental y diferente y nos pide que vengamos y que seamos como Él. No, tenemos que bajar el estándar para que la gente no se sienta tan culpable. Tal vez tengamos que poner el listón tan alto para que la gente no se sienta tan convencida y retada. Ciertamente no queremos predicar sermones que apunten la vida interior y el corazón de la persona. No queremos exhortar a la gente a ser obedientes. No queríamos dejar la barra tan alta de las Escrituras y ponerlo para que solo el Espíritu Santo pueda guiar a alguien a vivir una vida de obediencia completa. No, hemos domesticado a Dios, hemos amordazado a Dios. Y especialmente en esta doctrina, y a veces se pone peor, ¿sabes? En la cultura musical cristiana, prendes el radio y es como que la manera que tienes una relación con Dios es a la manera de conocerlo, no es a través de la santidad y la santificación y nuestra unión con Dios. Y la persona que nos ha creado para ser en Cristo Jesús, no. Dios es como si fuera tu novio o tu novio. ¿Saben? Este tipo de las canciones, amor loco, amor imprudente. Dios te está persiguiendo con tu corazón. Solo espera que le abras tu corazón. Ahora soy una que eres suficiente amable con Dios. Él te va a cortejar el resto de tu vida para que sientas completo y amado. Así que busca en nuestra vida en la integridad y en la emocional y en el bienestar, en las riquezas. Y luego basamos nuestra relación con Dios en estas ideas que casi como si fuera una novia o un novio. Eso es muy, muy lejos de la realidad de las Escrituras. Mira, Dios quiere que estemos vibrantes para Él. Dios quiere que tengamos pasión por Él. Dios quiere que tengamos gozo en Él. Dios quiere que nuestra relación profunda y duradera en esa relación pastor-oveja con nosotros. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, pero los medios por los cuales eso viene es nuestra unión con Él en santidad. ¿Quieres tener una relación vibrante, vital, floreciente y gozosa con Cristo? ¿Verdad?
viene al caminar en sus caminos, viviendo una vida recta y consagrada para él. Levíticos 11, porque yo soy el Señor vuestro Dios, soy santo, consagra tu vida como yo. Primera Tesalónica 4:7, porque Dios nos ha llamado para impureza, sino para santidad. Escuchen, miren Juan 17, nuevamente, verso 17. Y piénselo por un momento esto. En lo más profundo del corazón de Jesús, Él está orando por los discípulos y por nosotros. Y Él le dice, santifícalos en la verdad. Verso 17, tu palabra es verdad. El Señor Jesús está haciendo esta oración. Piensa en la naturaleza personal de ello. Antes de los discípulos en el aposento alto en Jerusalén, transpórtate de vuelta, ponte en la piel de los discípulos y aprecia que estás allí, que Jesús está orando en la luz de sus discípulos tener una relación profunda con Él, pero Jesús sabe que el pecado va a dañar su relación con Él, la mundanalidad va a dañar su relación con Él, su desviación de la Escritura va a obstaculizar su relación con Él. Entonces Jesús le dice al Padre, Padre, estos pequeños a mi alrededor, los 11 que quedan, y luego versículo 20, todos los que salvarás, quiero una relación profunda con ellos, y eso va a ser por un medio de que ellos sean como nosotros, santificados, santos, apartados. Así que esto es lo que quiero hacer por el resto de nuestro tiempo hoy antes de ir a la cena del Señor con eso en mente. Quiero tomar los próximos minutos y pensar un poco más acerca de la teología detrás de esta oración, porque Jesús está orando esto en el versículo 17 en el aposento alto el jueves por la noche antes de la crucifixión. Y luego esa es la primera parte de nuestro sermón. Y la segunda parte de nuestro sermón va a ser prácticamente cómo funciona eso para que seamos santificados en la verdad. Así que pensemos en esto juntos. Vamos a pensarlo juntos. Vamos a estar juntos. Así que una teología antes de entrar de nuestro bosquejo que empezamos la semana pasada. Si están tomando nota, les di 9 verdades de la santificación la semana pasada. Nos quedan 2. Tenemos que creer y cómo tenemos que tener la esperanza. Llegaremos a ellas en un momento. Pero estoy un poco receloso de volver al lado práctico hasta que establezcamos un par de cosas más sobre esta oración. Así que nótelo, ponga sus ojos allí en lo que él está orando, en el verso 17. Alguno de esto es revisión, pero es importante. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, es bueno que nosotros para pensar de esto nuevamente, esa palabra para santificación, agio, ser santos, ser apartados. Solo quiero que recuerden un par de cosas al respecto y quiero hacer una pregunta para que piensen por un momento. Lo que quiero que recuerden primero antes de hacer la pregunta es esto. Esa palabra allí, santificación o santidad, tiene la idea de que Dios nos aparta posicionalmente, consagra nuestra vida, nos saca del pecado y nos dedica a un uso extraordinario. Ya no somos ordinarios, los medios del mundo, las cosas del mundo, ahora somos extraordinarios, somos llamados aparte para ser santos, sacados. Y sabe lo interesante que la raíz de esa palabra para santificación o la santidad del agios es donde tenemos la palabra santos. Así que cuando lees la palabra los santos en Éfeso, los santos en Filipos, él está diciendo para los santificados, a los santos, a aquellos a quienes Dios ha consagrado y apartado, ya no para un uso mundano o ordinario, sino para un uso santo. Es interesante que la Iglesia Católica tome esa idea y solo canonice a algunas personas como santas. ¿Has escuchado eso antes? No todo el mundo es santo. Tienes que ir por un proceso de canonización en la Iglesia Católica Romana para convertirte en un santo. Y sin embargo, en las Escrituras del sacerdocio de todos los creyentes, cuando Dios te salvó, te hizo un santo, te hizo ser santo, santidad, santificado. De hecho, la esposa de mi antiguo pastor vino a Cristo como católica romana cuando alguien le dijo que era una santa. Dice, no hay manera que yo sea una santa, debería serlo santo en la Iglesia Católica. Y luego ella estudió esta doctrina de nuestra santidad posicional y Dios la convirtió a través de ello. Así que esa palabra es posicional y luego la palabra también tiene la idea de que necesitamos lo que necesitamos ser para ser como nuestro Señor. Así que vamos a regresar a la pregunta que les y quiero que piensen en esta pregunta. Cuando el Señor Jesús le pide al Padre que nos aparte para ser santos, esta es la pregunta. ¿Por qué la santidad, tanto posicional como progresiva, es tan importante para Dios? ¿Has pensado en eso antes?
Hay muchas cosas por las que el Señor había podido orar por nosotros. Hay muchas cosas por las que el Señor podría elevar al Padre, pero en el corazón de su oración lo que estaba preocupado es que fuéramos santificados, que fuéramos santos, que fuéramos apartados tanto posicionalmente como para progresar en nuestra santidad. ¿Por qué eso es tan importante para nuestro Señor Jesús? Amados, ¿cómo responderías a esa pregunta y cómo entiendes por qué la santidad es importante para Dios? Realmente te dará una gran indicación de cómo piensas acerca de tu propia santidad personal. Si piensas que Dios está en el cielo simplemente diciéndonos, sabes, vaya y trabaja en tu santificación. Quiero que hagan eso porque eso es bueno para los cristianos. Eso es algo que es bueno para los cristianos realmente serio. Eso es para que realmente te pones cierto acerca de la verdad y tienes que trabajar en eso y sabes que voy a trabajar eso los domingos y los martes y los jueves, pero algunos días no voy a importarle tanto acerca de la santidad. Es demasiado desafiante, estoy muy ocupado, es trabajar demasiado, la vida familiar es muy dura. No sé si puedo pensar tanto en la santidad esta semana. Amados, necesitan entender la razón de la santidad y la doctrina de la santidad y por qué Jesús ahora en esta es tan importante es porque es por lo que significa para Dios. Lo que significa santidad para Dios es lo que la santificación significa para Dios y por qué es tan significativo para nosotros también. Piense esto por un momento, piénselo. Les dije que la santidad, la consagración es la idea. La santificación significa que Dios toma lo que es ordinario, las personas, lugares y cosas, los aparta para un propósito especial, para un uso especial. Cuando Dios te salvó y te redimió en tu salvación, incrustada en ella, es que la expectativa de Dios es que te estaba poniendo aparte para un uso especial de ser una luz para el mundo y ser santo. Efesios 1:4. Incluso cuando te escogió en él antes de la fundación del mundo, escucha, para que seamos santos e irreprensibles delante de él. La santidad y la santificación son importantes para el Señor y Él nos aparta porque Dios quiere que su pueblo ya no sea como el mundo. Él quiere que seamos extraordinarios. Él quiere que ya no seamos usados para propósitos ordinarios, sino para propósitos extraordinarios. Así que cubrimos eso las últimas 4 semanas. Y ya lo saben, pero hay algo más aquí. ¿Por qué Dios quiere que su pueblo sea extraordinario? ¿Por qué quiere que sean apartados? ¿Por qué Dios le importa? Si pon tu nombre allí, ¿por qué le importa por tu santidad en esta semana? ¿Por qué le importa tu santidad esta mañana? ¿Por qué le importa que tu vida esté separada del pecado? Desde tu conversión hasta la gloria, Él quiere que busques la santidad. Porque Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es una gran advertencia. La santidad no es una doctrina opcional, no es un complemento a la vida cristiana, no es un tómalo, déjalo. Si te has convertido, fuiste llamado a ser santificado, santo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús oró así? Y esta es la razón. Porque la santidad es intrínseca a la naturaleza de Dios. La santidad es intrínseca a la naturaleza de Dios. Los eruditos piensan que tal vez 600 veces o más o menos al parecer a lo largo de las escrituras Dios es llamado santo, apartado. Dios mismo es santo a través de todas las escrituras. Santo es el Señor, santo es su nombre. Salmo 99 y Isaías 6. Santo, 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 Isaías 6:6. Los ángeles claman en Apocalipsis, santo, 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 en Apocalipsis 4. Levíticos 11, sea santo porque yo soy santo. Dios quiere que su pueblo sea santo porque es intrínseco a su naturaleza que Él sea santo. Piénselo de esta manera, la santidad no es algo que Dios se convierte, la santidad es lo que Dios es. La santidad es su naturaleza. Ahora, permíteme crearte un cortocircuito en tu cerebro un momento. A veces pensamos que la santidad es ser separado del pecado y es correcto. Y a veces pensamos que es consagrado por una obra, para una misión que Dios nos ha llamado a hacer, para vivir hacer luces en el mundo. Y eso es lo que en lo que Ezequiel nos falló en esto. Pero piense también eso. Dios era santo antes de que hubiera pecado en el mundo. ¿Verdad? Dios era santo antes de la caída. Dios era santo antes de la recreación. La Trinidad era perfecta en santidad. No había imperfección, ni siquiera un contraste con la santidad y en el pecado. Entonces, ¿qué sucedió? El pecado entró en el mundo e inmediatamente hubo el contraste. Nuestro pecado nos pone en desacuerdo con la santidad de Dios. La santidad es la perfección absoluta e intrínseca de la divinidad de Dios y nuestro pecado nos hace impíos.
Así que ahora pensemos en eso. Dios entra y te salva como portadores de la imagen. Recuerda, fuimos hechos a la imagen de Dios y debemos reflejar el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la actitud de Dios. Las escrituras nos dan la mente de Dios y debemos reflejarla. Así que piénsalo por un momento. Si la santidad es intrínseca a la naturaleza de Dios y somos portadores de la imagen hechos a la imagen de Dios, pero el pecado vino y nos corrompió y nos apartó de Dios, entonces Dios tiene que actuar y salvarnos haciéndonos posicionalmente santos. Y ahora si vamos a llevar su imagen a un mundo perdido, si vamos a hacer imagen de la imagen, hechos en la imagen de Dios y ser la imagen y lucir como Él, entonces ¿qué debemos hacer? Lidiar con el pecado en nuestra vida que nos hace ser impíos. Dios nos quiere santos porque es un reflejo de Él a través de nosotros. La razón por la que la santidad debe ser importante es porque así es como refleja a Dios en tu vida. Es así como refleja su naturaleza, su carácter, sus actitudes y su justicia. A Dios le importa la santidad porque el pecado nos quita, nos separa o fractura el reflejo que debemos ser de un pueblo santo de Dios. Escuchen esto. Debemos ser portadores de la imagen de la santidad. Algunos vienen y te dicen, amo la doctrina de Imago Dei, de estar en la presencia de Dios, de estudiar los atributos de Dios, de ver el gran carácter y el alcance de la redención. Me encanta ver la forma en que Dios obra desde la historia pasada hasta la historia futura. Me encanta ver su trabajo después de la caída del hombre. Me encanta estudiar a Dios, la doctrina de Dios. Pero luego le dices, bueno, entonces dígame cómo va su santificación, Dime cómo estás trabajando para reflejar el corazón de Dios, la actitud de Dios, la palabra de Dios, las acciones de Dios. Dime cómo estás tratando de ser un portador de la imagen de Dios en la santidad personal, en tu trato de las personas, en tu lugar de trabajo, en tu crianza, de los hijos, en tu vida. Dime cómo la santidad está obrando a través de ti, que sigue mortificando el pecado. Dime cómo la santidad está afectando cuando está pensando en la naturaleza intrínseca de la santidad de Dios y cómo eso debe emanar de ti. Si no tienes una doctrina de la santificación, no tienes una doctrina de la santidad de Dios. Santificación progresiva, santificación posicional. Véalo, 1 Pedro 9, o solo escúchenlo. Pero eres escogido, un pueblo escogido, un sacerdote real, una nación santa, un pueblo para la posesión de Dios, para que proclaméis la excelencia de aquel que te llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. 2 Timoteo 2:21. Por tanto, si alguno se purifica de lo que es deshonroso, será un vaso de uso honorable, apartado, santo y útil para el Señor. Amados, creo que a veces me encuentro con cristianos de corazón dulce, de gran corazón, genuinos de corazón, que no tienen ni idea de que Dios se preocupa todos los días de su vida, que cada una de sus palabras, sus motivos, sus acciones, sus actitudes reflejen a Dios. Entonces ven pecado en su vida y debilidad en su vida si no se dan cuenta que cada vez que pecan es una falta del reflejo de la obra que Dios quiere hacer en ellos y a través de ellos en su santidad personal. Es como la iglesia de hoy en día, justificación por fe. Amén. Yo soy todo eso. Tú eres declarado justo desde el cielo para poner la fe en Cristo. Romanos 5:1. La iglesia de hoy también se trata de tricos, jugos, ostentaciones, actuaciones y plataformas con personas, si saben, orándose a sí mismo y no a Dios. La iglesia es todo tipo de confusión hoy en día. Pero incluso en iglesias que son buenas, a veces comienzas a hablar con la gente y dices, cuéntame sobre dónde estás luchando contra el pecado y tratando de trabajar y reflejar la obra de Dios en ti, en la santidad personal. Dime dónde estás apartando tu vida del pecado. Dime dónde te estás huyendo de la mundanalidad. Dónde estás identificando el habla pecaminosa y actitudes pecaminosas, yendo a la escritura para crecer. Es como si no tuvieran existencia de esas ideas. Por ejemplo, pensamos en la santificación ocurre por poder, porque estoy alrededor de la verdad, voy a ser santificado. Jesús está orando por ti, Padre, míralos, santifícalos en la verdad. Sepáralos para reflejar nuestra naturaleza, nuestro carácter, para que cuando la gente se encuentre con ellos, conozcan que se encuentran con nosotros a través de ellos. Cuando la gente te conozca a ti, saben que se encuentran con Dios a través de la santidad reflejada en ti. R.C. Sproul
escribió uno de los libros más brillantes acerca de la santidad, llamado La Santidad de Dios. Un título familiar para muchos de ustedes. Algunos me han dicho que lo han leído. Escuche lo que dice. La santidad no es un aspecto de la personalidad de Dios, es la esencia de su ser. La santidad de Dios es traumática para las personas impías. Dios no va a negociar su santidad para acomodarnos. En la salvación no solo somos salvados del pecado y la condenación, sino que somos salvados para la santidad. La meta de la redención es la santidad. Debemos ser purificados diariamente en la búsqueda de la santidad. Si somos justificados, debemos ser santificados. No somos invitados simplemente a ser santos. Se nos ordena ser ordenados. La santidad no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato divino. La santidad no es una moda pasajera para las iglesias serias. La santidad es el cristianismo normal y moral. Es el llamado. Entonces, cuando pensamos por qué Jesús está orando por esto, es porque Él quiere que su pueblo lo refleje a Él en su santidad. Así que vimos eso las últimas 2 semanas, la reflexión en la separación, la distinción, la consagración, la pureza, la afección y la devoción. Eso fue la semana pasada. Ahora pensemos en ese lado teológico. Ahora vamos a ir a lo práctico. Estos son los 2 últimos puntos. Esto fue la introducción para estos 2 puntos. Estaremos aquí todo el día. La iglesia cierra a las 3. Y si no eres una persona santa, te vas a quejar. Solo estoy bromeando. Solo estaba bromeando. Nos llevaré a la cena del Señor en un momento. Muy bien. Nuestros últimos 2 puntos. Las verdades acerca de la santificación. Ahora que tenemos esa idea subyacente, ¿por qué Cristo nos quiere santos? Es esto, creer y esperanza. Vamos a hablar de creencia o creer. ¿Por qué necesitamos creer para ser santificados en la verdad? Bueno, mire, regrese al texto y lo vea en el 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Comencé esta idea la semana pasada, pero lo que quiero que entiendas es que cuando Dios quiere que hagas algo, también te da el poder para hacerlo. Dios quiere que seas santo y por eso te deja su espíritu y te da su palabra para que puedas hacer lo que Él te llama a hacer. Puedes ser como Él por medio de la obediencia a la palabra y el caminar en el espíritu. Ahora, ¿te das cuenta de la indispensable, lo interconectado, el vínculo absoluto e inseparable entre la santidad y la verdad? Nótelo, santifícalos en la verdad. Lo dije esto la semana pasada, no necesito cobrarlo en detalle hoy, este mismo punto, pero para decirles esto, reemplaza esta palabra con cualquier otra cosa y no vas a ser santificado. Debe ser la revelación de Dios. Nótelo, tu palabra es verdad. La revelación divina debe venir a nosotros, debemos interactuar con ella y luego la idea es que está implícita, es que debemos creer en la verdad para ser santificados. Pero ¿por qué necesitamos creer? Bueno, desde el contexto necesitamos creer que el Espíritu quiere obrar en tu vida a través de la verdad. Déjame decirlo de nuevo. Necesitamos creer que el Espíritu quiere obrar en nuestra vida a través de la verdad. Si tú eres un cristiano y tú estás aquí hoy y tú amas al Señor, Dios está orando por ti y Jesús va a tener esa oración respuesta por el Padre y te equipa en cualquier área de tu vida donde no reflejes la santidad, que haya pecado, haya impiedad. El Espíritu va a venir. Juan 16:8, Él va a venir a convencerte, Él va a venir a desafiarte, el Espíritu va a obrar en tu vida y va a imprimir en tu conciencia donde no eres santo, y luego cuando vienes bajo esa convicción, Él va a darte el poder de su Espíritu a través de su palabra para ayudarte a ser santo. ¿Qué significa eso? Cualquier área en la que tú eres impío, eso depende de ti o es por tu culpa, porque Él te ha dado todos los recursos que necesitas. Note Juan 14:17, en un contexto más amplio lo que dice. Es posible que no haya notado esto antes o tal vez sí lo hiciste, pero estamos hablando aquí de ser santificados en la verdad. ¿Sabes cómo llegas a ser santificado en la verdad? Caminas en el Espíritu. Y la gente dice que es caminar en el Espíritu. ¿Sabes qué significa caminar en el Espíritu? Significa caminar en la revelación de Dios. Caminar en la verdad es caminar en el Espíritu. Alguien dice, yo solo quiero estar en el Espíritu. Buenas noticias, puedes hacerlo. Camina por debajo y cree la verdad. Esté siempre en la verdad. Véalo aquí, Juan 14:17. Véalo desde el 16 verdaderamente. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que Él esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el título del Espíritu Santo aquí?
Míralo. El espíritu de verdad. Es decir, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo trabaja el espíritu? Con la verdad. Amados, tenemos todo un movimiento hoy en día en las iglesias, a menudo donde tienen todas estas emociones y toda esta pasión y toda esta conmoción y se ponen apasionados sobre el Espíritu Santo ascendiendo a este lugar. Y creo que hay una canción que dice así. Y en el centro de la misma, las letras de sus canciones no tienen nada de verdad. Los sermones no predican la verdad. La vida del cuerpo de esa iglesia no tiene la verdad. Las relaciones no están gobernadas por la verdad. La revelación de Dios y la verdad de su palabra no está en el centro de todo eso. Escuchen, si no es el Espíritu a través de la verdad, entonces no es la obra de Dios. Es lo que dice Juan, dice, la mujer estaba en el pozo y dice, yo soy una adoradora. Y Jesús le dice, no, tú no eres. Tú adoras lo que no conoces. El Espíritu viene en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo, debes creer esto, amados, que si tú vas a tener progreso en tu santidad, que el Espíritu quiere obrar en la verdad en tu vida. Mírelo, Juan 16:13 lo dice nuevamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará toda la verdad. Ahí está. Amados, si tú eres un cristiano aquí, incluso si tú estás fallando, estás luchando y estás torpe y estás sentado aquí pensando, tengo áreas en las que no soy impío. Yo sé, sí, en este momento, en tu corazón, tú y el Señor, si tú te sientas con el Señor en este momento, tú y Él, uno a uno, y no nada puedas ocultar, sería una conversación realmente transparente con Él, ¿no es verdad? Si el Señor te dice, ¿cómo estás haciendo? Siendo un cumplimiento de mi oración de Juan 17, oré para que fueras santificado en verdad. ¿Cuáles son las áreas en las que no has sido santificado? Y no podrías esconderte. ¿Qué le vas a decir? Él no lo sabe, no puede decir eso. Espero que no lo haya visto la semana pasada. Lo ve todo, está en todas partes. Tendrías que decir, ¿sabes qué, Señor? Le voy a decirle lo que tú ya sabes, que es la confesión. Decirle a Dios lo que ya sabe Él acerca de ti, eso es confesión. Y le dice, Señor, aquí está, es esto y esto y esto. Y Él te dirá, ¿y qué estás haciendo al respecto? Te di el Espíritu, te di la verdad, te estoy inclinando hacia ella. Es mi espíritu que está presionando en tu vida interior y en tu conciencia. Esa misma alarma del sistema que instalé en ti sobrenaturalmente se está activando y está disparando. Soy el que te envió los sermones, soy el que te envió los amigos a ti, soy el que hace abrir tu Biblia a esos pasajes de la Escritura que no quieres apartarte de ellos porque son muy convincentes. ¿Por qué no estás santificado en verdad cuando te di todo lo que necesitas para ser santificado? Te di la tercera persona de la Trinidad, la cual reside en ti, y te di la revelación divina de mí mismo, la cual es un libro sobrenatural, divino, que les da el poder para obedecer. ¿Por qué no obedeces? ¿Qué le dirías? Si le digo, ¿por qué estás amargado? Dice, porque quiero estar amargado. ¿Por qué estás quejándote? Porque me gusta quejarme. ¿Por qué no vas a ser sumisivo en esta área? ¿Por qué estás alimentando orgullo? ¿Por qué no lideras con amor a tu esposo? Los hijos aquí, ¿por qué no obedecen y honran a tus padres? Tendrías que decir, porque no quiero trabajar tan duro en esa área. No quiero pelear en así. Y al final vas a decir, Señor, no creo que la santidad sea intrínseca a tu naturaleza lo suficientemente. No pienso en la santidad de Dios, que en la doctrina de tu santidad. No pienso en el hecho de que estás conmigo donde quiera que yo vaya. Realmente no pienso que mi relación contigo puede ser ocultada cuando vivo en pecado. Simplemente no soy tan serio como debería ser acerca de Juan 17. Probablemente lo que le podríamos decir a Jesús, al menos en esas áreas. Es posible que tengas 14 más áreas, el Señor dice, y no lo hace, y puede ser que dice, lo hace bien, bien aquí, bien aquí, bien aquí. Dice, gracias a Dios que ves bien esas áreas también. Pero luego te va a decir, pero tienes este pequeño aquí, lo amas. ¿Por qué no creen mi palabra cuando les digo que he orado por ustedes, que les he dado mi espíritu, que les he dado mi palabra, porque no entran en ella a luchar? Amados, cada área de tu vida en la que estás luchando en tu santificación, es porque no estás tomando los recursos divinos, la palabra sobrenatural de Dios en santificación y renovación de la mente. Recuerden, Romanos 12, tenemos la renovación de nuestra mente. Hebreos 4:22, la renovación de nuestra mente. Esa obra es sobrenatural, ese poder de obedecer.
no viene por misterio. Esto no es una experiencia mística. No tienes que sentarte y esperarlo por ello. Dios no te va a empujar en tu santificación. Él espera que tú, cuando oro por ti, tomes los recursos divinos que Él te ha dado, su Espíritu obrando en ti y su palabra, y los apliques. Santifícalos en la verdad. Dios quiere que seamos santificados en su palabra. Y saben, algunas veces me siento con la gente, y gente dulce, gente que ama al Señor, por supuesto. Absolutamente. Y me dicen, estoy luchando en esta área, pastor, ¿me puedes ayudar? Yo, claro, por supuesto, soy pastor, me encanta ayudarte, puedo venir a ayudarte, esto es lo que me encanta. Entonces vamos a reunirnos. Y le digo, dime acerca de tus batallas en contra de tu pecado. Dime cómo estás haciéndolo y estás luchando, y me encantaría ayudar. Tal vez podría probar algunas escrituras que te puedan ayudar y ayudarte, y podríamos caminar y analizar esas áreas en las que estás luchando. Y no sé cuántas veces he escuchado eso, pero muchas veces dice, solo estoy orando, eso estoy orando y orando y orando y orando. Y yo le digo, eso es genial, necesitas orar, necesitas ser dependiente, necesitas ser de estar en oración, pedirle al Señor por su fortaleza, es parte de los medios de la gracia. Y luego le digo, pero en esos momentos en que realmente estás tentado o estás luchando y tienes miedo o ansiedad o alguna lujuria, cualquier cosa que sea, estás orando al respecto, pero ¿qué haces en esos momentos específicos? Me dice, no sé, por eso es que estás aquí. Le dije, tengo que decirte que te falta el aspecto fundamental de tu santificación. Dios te ha dado su verdad. Santifícalos en la verdad. Él te ha dado su espíritu. Puedes orar al respecto de lo que quieres y deberías hacerlo. Pero si por fe no crees que Él te ha dado los recursos y te metes en ellos, te vas a sentar y orar y orar y orar y orar y nada va a suceder, porque te lleva a intervenir y creer las verdades para avanzar en la santificación. No somos pasivos en la santificación. Esto no es un evangelio de tirar las cadenas y empujar y recordar el evangelio, recordar el evangelio. Recordar el evangelio 1000 veces si necesitas, y luego te da el poder para ser santo. Necesitamos entrar en la verdad. Necesitamos creer que el Espíritu quiere tomar la verdad y obrar en nuestras vidas. Debo creer eso, amados. Debemos creerlo. Y dice cómo eso forma parte de mi vida, cómo creo la verdad y entrar en ella, cómo trabajo en ello, cómo crezco. Bueno, me encanta que preguntas, es una buena pregunta. Creo que hay 3 maneras en las que pensamos en santificación en la verdad. Véalo allí, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que usted necesita creer que la palabra es de Dios, Él te da a ti, y solo nótelo antes de ir a esas 3 maneras. Mire la última parte del 17, tu palabra es verdad. No dice que tu palabra es una verdad, o que tu palabra se convierte en una verdad, o que tu palabra es una versión de la verdad. Dice, tu palabra es verdad. El escrutinio absoluto e inefable de que todo que le permite y es un recurso poderoso y suficiente y autoritativo en tu vida es la verdad. Tienes que creer que ese recurso divino fue dado para ti por Dios para empoderarte y fortalecerte. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo me santifico? Bueno, le dice, hay 3 maneras. Aquí los anoté, vamos a verlo. Hay probablemente más, pero saturación, meditación y aplicación. ¿Cómo me santifico en la verdad? ¿Cómo llego a santificarme? Saturación, meditación y la aplicación. ¿A qué me refiero con saturación? Bueno, es interesante. Mira el 17 nuevamente. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La gramática allí en el 17 podría ser santifícalos en la esfera de la verdad. Santifícalos en aquello en lo que están inmersos, rodeándolos con Él. Así que me gusta la saturación. Es que te hunde. Todo eso se hunde en tu vida. La saturación es lo que está a tu alrededor, te rodea. Así que podrías decir muchas cosas, rodearte de la verdad, bautizarte en la verdad, sumergirte en la verdad. Solo usé la saturación para este caso. ¿Qué significa eso entonces, amados? Bueno, significa que nuestra vida debe ser todo acerca de la verdad. Lo que quiero decir, no digas, amados, querido cristiano, no digas, realmente quiero ser santificado, realmente quiero crecer, realmente quiero que la palabra de Dios obre en mi vida y que la verdad obre en mi vida y quiero saturarme por ella, pero no agarro mi Biblia. Eso no es saturación.
O no digas que realmente quiero crecer, realmente quiero progresar y aprender y estoy tan convencido, sabes, en muchas áreas, pero luego estás desplazándote en tu teléfono cuando te sientas en la predicación y tú estás escuchando la palabra de Dios como si fuera vida para ti. No digas que quieres ser saturado por la verdad y vives en la periferia de la iglesia y evita los medios de gracia. Dios crea la iglesia como un invernadero, una incubación para que estés en ello saturándote con la gente de la iglesia. Las personas se santifican y aman la iglesia y viven en el centro de la iglesia. Están saturados con la vida de la iglesia, la comunión, los unos con los otros, la oración, es el canto y la interacción. Las personas no santificadas por lo general viven en la periferia porque simplemente no quieren personas cercanas a su vida. Amados, entra en la saturación. Recuerde lo que dijo Moisés, Deuteronomio 32, 46, 47. Toman en serio todas estas palabras que les he declarado solemnemente este día. No son solo palabras ociosas para ti. Ellas son tu salvación o tu vida. Así que vaya a estudiar todas las cosas. La verdad que en la escritura es fascinante. No tengo tiempo para todo ello, para ir en todas ellas, pero numeré alrededor de 35 formas que la verdad trabaja. Tal vez haga una hora de equipamiento en un par de semanas. Pero la verdad está en todas partes para saturarnos en nuestras vidas. Así que no solo saturación. ¿Qué tal la meditación? La meditación, ¿sabes? Salmo 1, comienzo el santuario, dice, medita en la palabra día y noche. Les enseñé a los hombres 8 semanas acerca de la meditación. Es esa idea en el solo saturar tu vida con la verdad, que es parte de ello, sino establecer conversaciones sobre la vida, la verdad en tu vida, la meditación. A menudo tenemos la idea que la meditación es vaciar tu mente, ¿sabes? Como que haciendo esa seña esa no es la meditación para lo absoluto. No tiene nada que ver con la meditación bíblica. No es una postura corporal que tengas en un lugar o que vayas y estires tu cuerpo como un sauna, cosas esas. La meditación es la idea de no vaciar tu mente, sino llenar tu mente con la verdad. Meditar es entrar en un diálogo. La palabra significa que murmurar en el hebreo. Es para involucrar tu mente con la verdad, establecer una conversación con Dios acerca de la verdad y luego reflexionar sobre tu vida a raíz o a la luz de la verdad. Conversar con Dios en oración acerca de la verdad y dónde puedes crecer y honrarlo a Él. La meditación es un estilo de vida. Entonces la saturación, la meditación y luego, ya lo mencioné, pero la aplicación. Amados, una de las más grandes, creo, debilidad en la santificación de las personas, y es en la mía, en el momento de la tentación, en el momento en lo que sé que necesito ser consagrado y santo. No creo y camino por fe en que Dios me ha dado lo que necesito. Y si yo creo eso, no voy a estudiar la verdad específica para poder tenerla en mi mente para que el Espíritu obre con ella en ese momento. Y tienes a alguien que te dirá que estás luchando con miedo y ansiedad y luego le preguntas, ¿qué pasajes estás estudiando? En ese momento de tentación, llamas a Filipenses 4:6 a tu mente para que no te preocupes. Llamas a 1 Pedro 5:7 a tu mente para que eches tus preocupaciones sobre él. Llamas Mateo 5:34 a su mente para que no te preocupes por el día de mañana. Amados, a veces vivimos en un cristianismo tan general y sentimental y distintivo que necesitamos ser específicos en la verdad. Si tienes un área en la que no estás santificándote, la aplicación es en el momento de la tentación. Agarra la verdad. El Espíritu te ayuda a aferrarte a la fe. Por fe confías en ella y sobrenaturalmente tienes el poder de obedecer. Esa es la obra de la santificación. Tienes que ser específico en esos momentos. Si estás estudiando con sumisión, si estás luchando con el liderazgo, si estás luchando con el orgullo, necesitas ser aplicativo, saber las verdades para aplicar en esos momentos. Y el Espíritu tomará eso y le dará el poder. Y eso es lo que Romanos 12:12 sea transformado por la renovación de tu mente. Entonces la saturación, meditación y la aplicación. Ahora, nuestro tiempo está llegando al final y vamos a ir a la cena del Señor. Y tengo un punto más y va a ser muy bueno y muy alentador. Y va a ser muy sencillo. Y es una aplicación del contexto más amplio. Y la última verdad acerca de la santificación es que debemos tener esperanza. Debemos tener esperanza. Y esta es la razón por la que debemos tener esperanza. Los hombres con los que Jesús está orando han fracasado estrepitosamente en el aposento alto. Han tropezado, han confrontado al Señor y han estado enojados y han sido escépticos. Jesús incluso le dice en el aposento alto, vas a fallar un poco más, pero porque he orado por ustedes,
vas a ser guardado y porque he orado por ti serás santificado. Así que usted está sentado aquí, amado, y piensas, yo no creo que trabajo en la santificación de esta manera, no creo que lucho de esta manera, no creo que soy una respuesta a tu oración de Juan 17:17. Quiero que tengas esperanza si eres un creyente. Incluso hoy esta parte del proceso del Espíritu Santo equipándote para darte más esperanza para que puedas vivir una vida más victoriosa. Y recuerda, la victoria contra el pecado, la victoria en santidad es la forma en que crece nuestra relación con el Señor. ¿No crees que el Señor quiere que esté más cerca con Él en santidad y en santificación? ¿No crees que Él quiere que camine más en justicia? Quiero que tengas esperanza, amados, de que el mismo hombre Jesús, por lo que estaba orando, de alguna manera se los ora por ellos en el día peor. En el aposento alto es un desastre para los discípulos, si lo recuerdan. Y sin embargo, Jesús dice, pequeños, Padre, los santificarás. Y luego ellos estaban así pensando, dice, wow, Él nos ama, esto es... Qué bondadoso, es nosotros la última persona que debería orar por nosotros, somos los inadaptados y quiero que tengan la esperanza que incluso cuando la cena del Señor, que es parte de los medios de gracia para ser más santos, porque en la cena del Señor que hacemos, examinamos nuestra vida en torno a la santidad, confesamos nuestro pecado, recordamos el Evangelio y renovamos nuestro celo ¿para hacer qué? Para ser santos. Dios siempre está rodeándote, te levanta y te pastorea. Si tú eres un cristiano, Él no te perderá. Tú puedes tener esperanza que incluso en tus días más miserables e impíos, si eres tú, la oración sigue siendo al Padre para que Él te haya apartado. Vamos a orar. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.